gustaría intervenir, por Sí, favor. sí, David, mira, simplemente una cosa. Sí. Os pido, sé que todos habéis tomado notas de algunos aspectos que queréis comentar, pero os pido intervenciones, por favor, de un minuto cada uno, Sí, porque es que si no, voy a no ser, dará pie voy a a más ser, intervenciones. voy a ser muy breve. Por alusiones a Elisenda, yo en ningún momento he dicho que las manifestaciones en la calle signifique que la gente tiene razón. Y eso no legitima a que Cataluña, por esa regla de tres, fuera independiente, porque a pesar de esas manifestaciones que ha dicho de millones de personas, en Cataluña nunca han sido mayoría. El pico de votos que han tenido los independentistas en Cataluña han sido de 2 millones frente a más de 7 millones y medio de habitantes que hay en Hombre, Cataluña. ¿los niños pequeños también los cuentas? ¿Todos? ¿Ah, sí, ¿Todos? los niños pequeños tienen derecho al voto? Tiene que ¿Los haber una menores de mayor. Tiene que 18 haber. años? No, entonces quieres que simplemente por las En personas todo que caso, votan. cuenta respecto a censos electorales, ¿no? Pero Sí, no pero el respecto censo, a la población. pero el censo, hombre, claro que tiene que contar respecto a la población, ¿o qué pasa? Siempre respecto a la población. Los No, votos respecto a la población. respecto a la Felicidades. hombre, claro, ¿tú crees que Hombre, teniendo hombre. los votos respecto al censo electoral tenéis una mayoría suficiente como para separaros de una parte tenemos para las separaros la comunidad de la parte de España? tenemos las mayorías que en Escocia hubieran dado lugar a la independencia de No Escocia tenéis en el nada referéndum de 2014. no tenéis La nada porque ahora mayoría tenéis del menos de 1 millón de votos. 52% en las últimas elecciones al Parlamento de Cataluña, No, que es una mayoría de más del no, no, 50%, no. que es la que hubiera dado lugar a la independencia de Escocia en Una ley Escocia. electoral No estamos en Escocia, estamos en cualquiera, España. claro. Es Estamos número en de votos, España. no número de escaños. Exactamente. Buena parte. Ahora me gustaría En también. votos. En votos en las últimas elecciones al Parlamento, Edmundo, compruébalo, ganamos también en votos. Superamos el 50% en votos. Sí, bueno. Fueron las Dejamos un momento, las anteriores teníamos el 48%. Elisenda, dejamos un momento que acabe su intervención, Sí, David. acaba. Sí. Bueno, son tan mayoría que ahora mismo no llegan ni al millón de votantes, ¿no? En el Congreso de los Diputados. Estoy Pero hablando bueno, del Parlamento de Cataluña, que es donde está la sede de la soberanía popular. Yo misma pero en las la elecciones sede al de la Congreso de los soberanía Diputados no voté. la sede de la Una buena soberanía parte del independentismo se abstiene en las elecciones al Congreso de los Diputados. Perdona. Sean conscientes y no os autoengañéis. La sede de la soberanía nacional está en el Congreso de los Diputados, no en el Parlamento catalán. Catalana está en el No, Parlamento pero es que de Cataluña. Cataluña no es un país, es una comunidad autónoma, te guste o no te guste. No es ninguna nación porque es una conflicto de soberanía el que tenemos que aquí. usted, una persona como usted, diga que Cataluña es una nación, pues sorprende bastante porque no queda más allá de un deseo que usted tiene, pero Cataluña no es una nación. Es algo que ha votado el 90% del Parlamento catalán en el año 2005, cuando se aprobó el Estatuto de Cataluña. El 90%, entonces, incluidos los socialistas. Tabarnia también es una nación. Como el discurso socialista es mentira. Lo está diciendo con toda naturalidad. Porque es lo que piensa con honestidad y lo está diciendo con total honestidad. Es lo que ella quiere, es lo que ella siente y es lo que ella piensa. Y vosotros, los socialistas, le estáis dando precisamente el pie a que puedan volverlo a hacer. Elisenda no te esconden. Político, ¿no? Me gustaría acabar, por favor. Acaba, David. Perdona, disculpa. Sí. Perdona. Ahora, político? Un segundo, no, Elisenda no es un partido político. Ella tiene. Dejamos un segundito acabar a David, porque si no nos acoplan todas las cosas, por favor. No pasa nada, no tengo prisa. Me gustaría. Con Elisenda, y en este caso Elisenda es una persona independiente, que aparte es independentista, pero nosotros no estamos pactando con Elisenda, estamos pactando con partidos independentistas de los que no forma parte Elisenda. Ojo. No. Los que apoya Elisenda y las personas como ella que legítimamente, porque vivimos en una democracia, creen que Cataluña es una república independiente. Es legítimo pensar. Vale, un segundo. Mira, vamos a dejar acabar a David. Después de David interviene Elisenda, pero un minuto también. Después interviene Ot y después Edmundo. Un minuto, porque es que si no se van a acoplar las voces, ¿vale? David, por favor. Bien, gracias. Voy a intentar mirar rápido. Me parece alucinante el discurso de Ote García. O sea, es alucinante porque no puedes incurrir en más falacias. Es increíble la capacidad que tienes de hacer malabarismo con el discurso político. Eso se ve que a los socialistas os lo han inculcado bastante bien. Incluso decís cosas que creo que no lo llegáis a creer. Hablas de diferencias. Yo soy andaluz.
tú eres catalán. ¿Qué diferencia tenemos entre tú y yo? Me hace gracia cómo te refieres al radicalismo de derechas, pero hablas del independentismo como si fuera un movimiento totalmente democrático, mucho más liviano que lo que podría ser los manifestantes que van a manifestarse a favor de la Constitución y de la unidad nacional. Dices, y es el relato que tenía el Partido Socialista antes de promover la ley de amnistía, recordemos que incluso una semana antes de las elecciones negabais que ibais a aprobar una ley de amnistía donde decíais que gracias a los indultos en Cataluña ya se había pacificado y se vivía una normalidad democrática. Ahora ya no, ahora parece ser que hace falta algo más, pero tú reconoces que ya no hay ese movimiento tan espontáneo que había antes, donde se colgaban tantísimas banderas y lazos amarillos. Hablas de un gobierno progresista, hablas de que no había ninguna alternativa de gobierno, hablas como si el Partido Socialista hubiera ganado las elecciones y dices que es que era necesario pactar con esto porque si no iba a venir la malvada coalición entre el Partido Popular y Vox, cuando habéis pactado con partidos que se pueden catalogar de extrema derecha, al igual que podéis catalogar a Vox de extrema derecha como es Partido Nacionalista Vasco, que es nacionalismo que parte de una base racial y diferencial del resto de España, y luego con Junts, que es más de lo mismo. Partidos de extrema derecha de verdad, nacional. Y luego, por último, para terminar muy rápido, habláis de la coalición progresista, que son más subida del salario mínimo interprofesional, más derecho para los españoles. ¿Me puedes decir tú, dándole más autogobierno a comunidades autónomas, no naciones como Cataluña, en qué sale beneficiado una persona de Extremadura, de Andalucía, de Canarias o de cualquier otra parte de España? No hay nada más antiprogresista, antisocialista y antiizquierdas que dar privilegios a personas dentro de un país simplemente porque se declaran en rebeldía por tal de volver a ser el partido que gobierna este país. Así que, por favor, vamos a dar discursos que sean adultos y vamos a dejar de manipular. Decirlo directamente, queríais gobernar a toda costa, Pedro Sánchez quiere gobernar a toda costa y le vendería el alma a quien fuera necesario. Elisenda. Sí, mira, yo quería replicar una afirmación que ha hecho Edmundo respecto al derecho de autodeterminación, diciendo que no existe, que no está en ningún tratado, que nos lo hemos inventado. Está en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, que es un tratado que en el año 1977 España ratificó y publicó en el BOE. No solo está en ese pacto, sino que es el artículo primero, es el principal de los derechos políticos y civiles que siguen al de la autodeterminación de los pueblos. El Comité de Derechos Humanos es el que tiene que velar por la aplicación de ese pacto. Y justamente hace un año tuvimos una sentencia del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que fue muy dura, con la suspensión previa al juicio de los diputados en el Parlamento de Cataluña. Dijo que había violado el artículo 25 del pacto. También en relación a, bueno, aparte que el derecho de autodeterminación, desde que lo formuló el presidente de Estados Unidos, Wilson, en entreguerras, pues ha tenido su evolución hasta entrar en la Carta de Naciones Unidas y en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Pues que incluso en la Unión Europea, en los años 90, cuando había todos los conflictos en la ex Yugoslavia y todos los procesos de autodeterminación allí, se creó una comisión, la Comisión Badinter, de un presidente constitucional francés, de la que formaban parte 5 presidentes de tribunales constitucionales, incluido el de España de la época, que estableció las guías básicas para reconocer a los países como Croacia, Bosnia, etcétera, que se independizaban mediante el ejercicio del derecho de autodeterminación. Y uno de los requisitos que fijó es que hubiera referéndums de autodeterminación, que tomaran la decisión por referéndum de autodeterminación, por referéndum de independencia. Muchos de los estados que forman parte hoy de la Unión Europea son estados independientes y miembros de la Unión Europea porque han ejercido el derecho de autodeterminación. Eslovenia, Chequia, Eslovaquia, Lituania, Letonia, Estonia y suma y sigue. ¿Cuántos? Noruega mismo en el año 1905. Y en relación a lo que dice que, bueno, que tuvimos ese pronunciamiento, que era una mierda, ¿no? Bueno, no sé qué, una expresión, una descualificación, supongo que se refería al grupo de trabajo de detenciones arbitrarias,
que se de Naciones Unidas, que dijo que las prisiones en aquel momento preventivas de todos los presos políticos habían vulnerado hasta 12 o 14 derechos fundamentales, pero no ha sido el único. Luego hemos tenido el Comité de Derechos Humanos. Hemos tenido una formulación durísima de 3 relatores de Naciones Unidas respecto al espionaje Pegasus, por una denuncia que pusimos, por un lado, la ANC y por otro, Esquerra. La sentencia de Luxemburgo de las prejudiciales de Llarena le preguntó, ¿cómo puede ser que un juez belga tuviera en consideración esa sentencia del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias para hacer que no extraditar a Lluís Puig? Si eso no vale para nada. Y la sentencia de Luxemburgo le he dicho, y tanto que lo puede tener en cuenta. No solo eso, sino que pronunciamientos del Comité de Derechos Humanos, del Consejo de Europa. También hubo una resolución votada por el Consejo de Europa en que pedía la libertad de los presos, el retorno de los exiliados, que se eliminara la sedición del Código Penal, etcétera, etcétera. Si al final, con la ley de amnistía se le está haciendo un favor al Estado español, porque acaban de admitir todas las demandas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Están pendientes de resolución. Con la ley de amnistía y una condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, pues hubiera reforzado muchísimo la causa de la autodeterminación catalana y de la independencia, porque hubiera quedado todavía más acreditada esta vulneración de derechos fundamentales para reprimir el referéndum. Y lo que va a pasar con la ley de amnistía es que con mucha probabilidad Estrasburgo va a considerar que ya se ha reparado el daño y que ya no son víctimas a los que han presentado las demandas, y por tanto ya igual es posible que esto decaiga. Con lo cual, al final probablemente, pues de algún modo, es la parte crítica que yo le veo a la amnistía, y es que si hubiéramos esperado un poco, quizá hubiera tenido que haber una ley de amnistía, pero obligada por la sentencia de Estrasburgo. Y eso hubiera sido una victoria del independentismo mucho más fuerte que no aprovechar una coyuntura y estar mirando al Estado, en lugar de combatir al Estado fuera y hacer que acreditar de manera fehaciente la vulneración de derechos fundamentales que han hecho las instituciones españolas y Elisenda, entre ellas pues, la judicatura. Déjame que intervenga un momentito Ot y después le damos el turno a Edmundo. Ot, tienes tu palabra. Vale, no, gracias. Yo creo que después de escuchar un poco las posiciones de aquí y los tonos de aquí, vemos cómo la situación actual pues es otra. La gente ha pasado página del argumento de Elisenda y de ese independentismo tan radical, tan rancio, y ha pasado página de ese extremismo de David. Y del mundo, con todo cariño, pues también ha pasado página porque de tener tanta representación a desaparecer. Por lo tanto, aquí las posiciones están claras y el movimiento político español, que al final no para, sino que es continuo y cambiante, te marca un objetivo claro, y es resolver un problema político basado en la convivencia entre diferentes. David hablaba antes de si él, que es andaluz, conmigo, que soy catalán, que no ve ninguna diferencia. Pues ahí está el problema de la derecha, que llevan años sin ver que España es un país diverso, donde cada uno de nosotros somos diferentes, donde hay territorios que tenemos una cultura, una historia, una lengua diferente a la otra, donde hay algunos territorios que tienen unos beneficios económicos, como por ejemplo el País Vasco y Navarra, que no tienen otros. Donde, por ejemplo, en Extremadura o en Andalucía, en su momento, porque tenían una diversidad que no tenían otras partes de España, se crearon las peonadas, que actualmente siguen, y en otras partes de España no. Todo eso, y podríamos seguir, ¿eh? Por lo tanto, claro que es diversa España, y claro que necesitamos un gobierno que pueda gobernar desde esa diversidad, desde el progreso, para intentar que cada español y cada española, donde viva, sea de donde sea, pueda progresar y pueda tener las mismas oportunidades. Y por lo tanto, por todo esto, se ha tenido que pactar con ciertas personas de ciertos partidos políticos, seguramente
que están en contra de ciertos ideales socialistas, pero que tienen en mente un objetivo común, que es tirar adelante en este país y tirar atrás pues, el conflicto político que se ha vivido en Cataluña durante todo este tiempo. Edmundo, te doy la palabra, pero te introduzco un tema que me gustaría que tratases y es el tema del lawfare. Realmente con todo lo que está pasando, con todo lo que estamos viendo, ¿realmente existe una judicialización de la política o no es así? ¿Cómo lo ves, Edmundo? Bueno, lo primero y de forma muy telegráfica, contestar algunas de las cosas que se han dicho. No lo puedo dejar pasar. Hay una cosa muy llamativa de OT, que es muy característica de la época. Es OT, no es OT de OT. OT, sale ahí. OT es un nombre catalán. OT. Es que tanto David La auto, ¿no? lo vais llamando OT. OT, OT, sí. OT. Tenemos nombres cortos. Es una cosa Paul, curiosa. OT. Esto que has dicho que es muy de la Otto época es en la un nombre que- catalán y García un apellido español. de lo que vivimos Hernández, ahora. que es mi segundo apellido también y muy orgullosa Bueno, de ello. vamos porque al yo tengo un tema abuelo, que... mi abuelo era de Ávila y emigró a Cataluña Estupendo. y todos sus nietos son independentistas. Vale. Yo soy de- Vamos al tema que nos llevaba al inicio. Bueno, pues- Edmundo. OT dice que está en el bando correcto. Es muy llamativo, porque efectivamente es esto, el bando, ¿eh? O sea, 1936, ¿no? Y estamos en los bandos, en las peleitas de las trincheras, a ver si conseguimos matar al que está en la trinchera contraria. En lugar Acabar de- con el sanchismo. Acuerdo. De una trinchera. A mí eso, con el sanchismo. a mí eso Eso en mi boca, por en mi favor. boca, no lo has oído. Acabar jamás. con el sanchismo. Estás hablando con la persona que negoció directamente la primera ley de presupuestos con el Partido Socialista, aunque finalmente la decidieron cerrar con Esquerra Republicana, y con la persona que negociaba directamente con el Partido Socialista los 6 estados de alarma. Yo, personalmente, porque en ese momento Inés Arrimadas estaba de baja por maternidad. Nunca me habrás oído hablar del malvado Sánchez, del satánico Sánchez, de la lucha contra el sanchismo. Nunca me habrás oído decir esas palabras en mi boca. Jamás. ¿Por qué? Porque estoy en contra de los bandos. Porque no levantamos muros. No levantamos muros. Porque no pasa nada porque gobiernen otros este país. Porque efectivamente, como muy bien ha dicho David, todo ese rollo que tenéis ahora de... Yo se lo he escuchado, te lo digo con todo respeto, lo he escuchado en boca de amigos míos socialistas, ¿vale? Ya, bueno, tío, pero ¿qué vamos a hacer? Es que lo de la necesidad virtud, ¿no? Y el salario mínimo interprofesional y las pensiones y los el transporte gratuito y las becas y tal. ¿Qué pasa? Que con los otros no. Esto no existe. O sea, con los otros, digamos, el escenario es el de Mad Max o algo así, ¿no? Un estado posapocalíptico después de una guerra nuclear. Han votado en contra. Eso Cuando han votado en contra de las pensiones, Yo- en contra de las becas de educación, claro, no hay una mayoría Hombre, necesaria claro, para sí, tirar hombre. adelante. Que los únicos que Las defendéis la medidas. sanidad pública y la educación pública sois los socialistas, ¿no? Bueno, y por supuesto, esta gente tan progresista, como bien ha dicho David, del PNV y de Junts, gente xenófoba, los castellanos somos bestias taradas, decía Quintorra, ¿eh? O sea, estamos hablando de xenófobos racistas que son los que van a gobernar nuestro país gracias a vosotros, porque necesitáis los 7 votos. Yo ahí lo dejo. Pero esto no me voy a insistir más porque David lo ha expuesto muy bien. Me hace también mucha gracia esto que cuentas tú de la diversidad, ¿no? Preciosa palabra, que a mí me encanta, la diversidad. La diversidad es una palabra maravillosa. Vivimos en un país extraordinariamente diverso, lo cual significa que es extraordinariamente rico. Y vosotros pertenecéis a una parte del territorio nacional que es absolutamente maravillosa, con una lengua bellísima, con una gastronomía extraordinaria, con unos paisajes, por decir, por ejemplo, la provincia de Girona, que es una maravilla, pero nos tienes que convencer de esto a nosotros. Por favor, estamos hablando no de diversidad, estamos hablando de diferencias, estamos hablando de privilegios.